en los cuales nosotros debemos remarcar mucho en la iglesia, porque esto es en lo que nosotros ponemos nuestros cimientos. La semana pasada hablábamos de la importancia de entender que no debemos de andar siguiendo a los hombres, sino es más bien enfocando en la palabra, que es donde nosotros nos dirigimos, que es en donde nosotros podemos tomar la dirección correcta para nuestras vidas, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y hoy vamos a seguir viendo el cuarto fundamento para nosotros. Son 7 fundamentos y hoy vamos a estar viendo ya el cuarto fundamento, y es: no podemos cambiar la palabra, ¿verdad? Porque la palabra es nuestro fundamento. La otra vez les decía, nosotros no nos debemos de regir por hombres. Dios en su gracia y en su orden ha puesto y establecido líderes, pero la máxima autoridad para nosotros es la palabra de Dios. Es nuestro fundamento, ¿verdad? Es donde nosotros ponemos nuestra esperanza, nuestra confianza, es nuestra roca. Vamos a estar viendo 3 versículos. Voy a pedir, creo que está Betty, si nos puede leer, por favor, Deuteronomio 12:32. También le voy a pedir a Ariel que busque Eclesiastés 3:14. Y voy a pedir a Sonia, por favor, si puedes buscar Apocalipsis 22:18-19. Amén. Deuteronomio 12:32. Sí, por favor. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Ok, muy bien. Otra vez vuélvelo a leer. Dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Muy bien. Vamos a leer Eclesiastés 3:14, perdón. Dice la palabra de Dios: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Muy bien, gracias. Todo lo que Dios hace, lo hace perfecto. En Apocalipsis 22:18-19. Amén. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Muy bien. Bueno, miren, creo que es muy importantísimo, muy importante para nosotros el entender esta palabra, el poder nosotros, el entender lo importante que es para Dios que transmitamos su palabra correcta. A veces nosotros queremos impresionar, queremos quizás tratar de impresionar y que nosotros tenemos una nueva revelación y que tenemos algo nuevo, pero realmente, hermanos, ya viendo la actitud de nosotros como discípulos, no es nada del otro mundo, es solamente transmitir la palabra de Jesús tal y cual es. Y de hecho Jesús nos dio su ejemplo. Él decía, yo no vengo a hacer mi voluntad. Cuando leemos el libro de Juan, una y otra vez dice esto, es que yo no vengo a hacer lo que yo quiero. Lo que el Padre quiere es lo que yo hago. El propósito del Padre es lo que yo estoy haciendo. Y no es nada para mi gloria. Jesús lo decía, increíble, ¿verdad? El Rey de Reyes, Señor de Señores, decía esto. Y decía, no lo hago para mí. O sea, si alguien viene por sí solo,
es para que Él se lleve la gloria. Pero yo no vengo por mí mismo, hay alguien que me envió. Y esto es lo que nosotros, hermanos, debemos de continuar con este propósito. Miren, nosotros estamos en un momento de que necesitamos apegarnos a la palabra. Y no es lo que hemos estado viendo, hermanos, no es tanto sacar un texto del contexto, porque ya vimos cómo Satanás destruye a través de esto. Nuestra misión, hermanos, es dar a conocer el mensaje puro de Cristo. Es escudriñar la palabra, es entenderla para poder transmitirla de una manera correcta, hermanos, y más nosotros que predicamos la palabra, que nosotros transmitimos la palabra a través de un púlpito, lo damos a la iglesia. Por eso es importante, hermanos, que nosotros entendamos que nuestro propósito y nuestra misión es dar a conocer el mensaje de Cristo. Es llevar el evangelio de Cristo. No es que tengamos que hacer otra cosa. Hay un texto que más además después lo veremos, dice que no debes de pensar más de lo que está escrito. Nosotros no tenemos derecho de pensar más de lo que está escrito. No podemos cambiar la palabra. Hay incluso advertencias de cambiar la palabra. Nuestra misión es dar a conocer el mensaje de Cristo. Es hacer que se oiga la voz del buen pastor, la voz de Cristo, ¿verdad? En nosotros, en la iglesia, en el mundo, en la familia, la iglesia, hermanos, tiene ese poder de direccionarlos con la palabra de Dios. Y los direccionamos, hermanos, cuando hablamos las palabras de Cristo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Somos los voceros. Damos a conocer la voz de Cristo. ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Qué es lo que Él le gusta? ¿Qué es lo que Él ama? ¿En qué dirección estamos yendo? Esto es, hermano, lo que nosotros debemos de entender y debemos de transmitir, ¿verdad? La voz del buen pastor. Que las personas oigan, que sea oída esa voz. Y que cuando oigan esa voz, las personas rechacen o abracen a Cristo. Eso ya depende de las personas. No es cuestión de nosotros. No es porque le hablé muy bonito o porque lo hice muy bonito. No, lo muy bonito que nosotros hagamos no sirve. A veces hay palabras hasta tropezadas y a veces aparece que ni hablamos bien. Pero si das a conocer la voz del buen pastor, las ovejas lo oirán. Y tenemos que ir entendiendo esto, ¿verdad? A veces aquí algunos pastores han malentendido esta palabra y dicen, no, las ovejas oyen a su pastor y por eso se van de aquí, porque no me quieren oír, porque no son cabritos y porque son chivos, por eso no me oyen. No estamos hablando de un pastor terrenal, hermanos. Cristo no se refiere a un pastor terrenal, se refiere al pastor de pastores. Nosotros, hermanos, estamos ahí por Dios para un orden, pero nosotros tenemos que dar a conocer el mensaje de Cristo, el mensaje de Dios. No es, hermanos, que yo lo hable de una manera correcta y que mis pensamientos, ¿verdad? Mis sentimientos, dar a conocer lo que yo siento, es que yo pienso, es que yo siento, es que yo creo. Eso no sirve. Eso no, con eso, hermanos, no oyen la voz del buen pastor. Con eso no se está predicando
la palabra de Dios. Eso no permite que la palabra de Dios sea avanzada. Hay muchos predicadores ahorita, pero no están dando a conocer la voz del buen pastor. No está dando a conocer la voz de Cristo. Solamente estamos queriendo que la gente nos conozca a nosotros, que vea que nosotros sí somos espirituales, que vea que nosotros sí la hacemos, ¿verdad? Hasta tuve un sueño y el ensueño y no te importa si está relacionado con la palabra o no, tú lo dices porque para ti eso es la gran revelación. Pero esas cosas son las que Satanás usa para que la iglesia sea destruida. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que darle de comer el alimento correcto a la iglesia. Y qué bueno, hermanos, porque ustedes son los que predican. Ustedes son los que están enfrente de la iglesia. Y no podemos darle de comer a la iglesia desperdicios. ¿Qué son los desperdicios? Yo siento. No, es que yo sentí. Es que yo estoy, yo pienso. Esos son desperdicios. Eso a la iglesia no le beneficia. Lo que a la iglesia la hace crecer, lo que a la iglesia la fortalece, es la palabra de Cristo. Es el poder de Dios. Es el poder del Padre, del Dios Trino. Es el alimento del buen pastor para sus vidas. Y nosotros tenemos que cuidar de alimentar correctamente a estas almitas para no matarlas y no convertirnos en asesinos. Cuando nosotros estamos en un nivel de liderazgo, en un nivel de jerarquía, ¿verdad? Hablando de liderazgo, de tener cierta autoridad, podemos, hermanos, hacer más daño y lastimar a más ovejitas. Por eso, hermanos, para nosotros como líderes, como pastores, tenemos que estar bien direccionados en la palabra, porque nosotros podemos hacer mucho daño a la obra, hermanos. Cuando ponemos nuestros sentimientos, cuando me enojé con mi hijo y me quiero desquitar con la iglesia, cuando ya me frustré y quiero sacar mi frustración con la iglesia, cuando está sucediendo algo en mi vida, como muchos aquí, ¿verdad? El otro día me comentaba un pastor y me sorprendía, ¿verdad? Porque esto hace tanto daño a la obra. Decía, no, es que este pastor, pues yo creo que tenía necesidad, dice, y andaba por las casas tocando y diciendo, vengo por mi diezmo. Ustedes tienen que darme el diezmo, ustedes lo tienen que... Ahí andaba recogiendo el diezmo en las casas. ¿Qué daño están haciendo a la obra? A lo mejor tenía una necesidad y su frustración quería sacarla en la iglesia, exigiéndole a la iglesia. Pero era un sentimiento de él, no era lo bíblico, no era el pacto, no es la forma de hacerlo. Entonces, hermanos, por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque podemos convertirnos en guías ciegos que lastiman a ovejitas. No podemos dar veredictos tan rápidos. Eso está mal, eso está mal, quítalo de ahí, eso está mal, o sea, así no podemos ir. Necesitamos ministrar, cuidar a las ovejitas, darles el alimento que necesitan. Miren, ahorita en la iglesia quizás va a haber situaciones difíciles y complicadas y personas complicadas, personas difíciles de amar, con pensamientos raros. Pero nosotros, hermanos, como iglesia
iglesia no estamos para juzgar. Nosotros tenemos que amar. Tenemos que llevar la palabra de Dios. No podemos correr a nadie. No podemos agarrar y desechar a una persona porque hizo algo que no sé, incorrecto. No podemos agarrarla en contra de ella porque ya dijo algo que me molestó. Tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros, hermanos, cuando empezamos a basar y dirigir la iglesia en base a lo que yo pienso, a lo que yo siento, a mis circunstancias, basado solamente en eso, voy a una ruina segura. Nosotros, hermanos, por eso estamos enfrente, porque vamos más allá. Hay personas que hablan de nosotros, hay personas que incluso quieren el daño de nosotros, pero nosotros no podemos corresponder de la misma manera. Nosotros vamos en la dirección de amar, de perdonar, de guiar, de instruir, de ayudar. Quizás está pasando un momento difícil esa persona y en lugar de acusarla y sentenciarla y enjuiciarla, es capacitarla, es ministrarla, es decirle, mira, es que Cristo te puede ayudar de esta forma. Escucha la voz del pastor. Él te va a guiar, Él nos va guiando. Qué tremendo, hermanos, es poder tomar esto en nuestras vidas. Porque esto, hermanos, pone un fundamento fuerte, sólido en la iglesia. Porque no se basa en ninguna persona. No seguimos a un líder. Cuando se sigue a un líder, son sectas. Nosotros seguimos a Cristo. Seguimos a Cristo. A Él tenemos que rendirle toda nuestra oración y por Él nos tenemos que guiar. No porque ya tuve un sueño loco, porque comí de más, o tuve un sueño diabólico tuve un sueño que esa persona anda mal y ahora ya la veo mal y ahora ya la critico y ahora ya, hermano, eso es diabólico. Si tienes una base que el hermano está mal, dice la escritura, ve y habla con él, pero no para juzgarlo, sino para restaurarlo, para que sea sano, para que pueda ser libre, para que lo puedas ayudar. Nunca, hermano, Dios nos dice que hagamos una reprensión para destruir o para que digan, si ese está mal, yo lo sabía que estaba mal, es que ese se merece eso. Hermano, eso ya es algo diabólico, es un sentimiento que quizás viene de parte de Satanás y quiere envolvernos. Pero la sangre de Cristo tiene poder para que la iglesia de Cristo no caiga en esta tentación de Satanás. Hay que tener cuidado, hermanos, porque miren, por tanto falso maestro que ha habido, se ha multiplicado el error. Y los que lo llevan a cabo van al infierno. Por eso, hermanos, es importante que nosotros paremos toda obra diabólica, basada en la palabra, no en mi sentimiento, no en lo que yo siento, no en lo que yo me imagino, en lo que yo soñé, en la revelación que tuve. No, hermano, basado en su palabra. El Espíritu Santo nos guía, pero siempre basado en su palabra. No nos salgamos de su palabra. ¿Cuántas personas ahorita han caído en ese error de creer que por los sueños se van guiando? Y yo soñé esto, y yo soñé aquello. Y una iglesia donde sueñan y sueñan y sueñan y no viven la palabra y no se oye la voz del buen pastor, porque se están oyendo esas voces que al final al cabo son desperdicio.
Porque el alimento sólido, el alimento que trae fuerza a la iglesia, que fortalece al pueblo, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y no una palabra fuera de contexto. Es una palabra nutrida en la presencia de Dios, respaldada. No nada más como que voy a hacer una doctrina porque leí esto. No, hermano, es escudriñar la escritura. Es escudriñarla. Porque si no, hermanos, caemos en errores. Porque por una parte el Señor te dice, el que no es capaz de dejar esposa, padre, hijos y todo por mí no es digno de entrar al reino de los cielos. Y unos lo toman para su conveniencia y abandonan a su familia, no proveen para su hogar, no cuidan a su familia, porque solo se basan en este texto, pero no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a que si tú no amas más a Dios que a tu familia, no eres digno de entrar. Pero no para que la abandones, porque en otra parte te dice, el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Ahí es donde les digo que debemos de escudriñar la escritura, porque si nos basamos solamente en una parte, caemos en el error de Satanás. Y ese error nosotros lo compartimos como maestros y ese error se multiplica en la congregación. Y ahorita, ¿qué ha pasado? ¿Cuántas personas abandonan sus hogares en nombre de Dios? Abandonan a sus hijos, no proveen para sus hijos, no proveen para su familia, las dejan a la intemperie en nombre de Dios. Pero eso no es en nombre de Dios. Es algo erróneo, es algo falso. Esa no es la voz del buen pastor. Entonces, cuando uno empieza, hermanos, a ver esto, necesitamos, hermanos, entender que la iglesia necesita direccionarse en esta posición. Porque el pecado de un maestro es muy fuerte porque se multiplica. Si yo cometo un pecado personal, puedo arrepentirme y queda ahí. Pero como veíamos, ¿no? El otro día veíamos el ejemplo de cuando un doctor comete un error, ¿qué pasa? Pues se muere la persona, ¿verdad? Se muere el paciente. Si un mecánico comete un error, pues el carro queda mal. Pero si un maestro comete un error, ese error se va multiplicando a las demás personas. Porque lo estás enseñando y hay personas que lo están agarrando de ti y esas personas van a vivir conforme a eso. Y si tú lo dijiste mal, lo enfocaste de una manera, a tu conveniencia, ese pecado, esa enseñanza que estás dando, eso falso, se está multiplicando y trae consecuencias eternas. Porque no nada más es que se muera y ya, sino que viene el juicio final. Y hay consecuencias eternas. Como los testigos de Jehová, ¿verdad? Que muchos adoptaron su creencia falsa al decir, no hay infierno. Y muchas personas dicen, no hay infierno, aquí es el infierno, aquí es el infierno. Son maestros falsos, que su maldad, ¿verdad? Que sus enseñanzas se están multiplicando. Pero no nada más se quedan en un error cualquiera, sino que vienen consecuencias eternas. Eternas. Por eso, hermanos, cuando nosotros hablemos de la palabra, debemos de asegurarnos que esté bien direccionada en Cristo. No sacarla del contexto, ¿verdad? No hablar porque yo siento o porque aquel hermano anda así, yo la voy a agarrar y lo voy a decir desde el púlpito para que él se arrepienta. Esa no es la forma. La Biblia no nos indica eso. Si un hermano está
actuando de una manera incorrecta es hablar con él. Es ir y enseñarle de la manera correcta. Por eso, hermanos, nosotros debemos de tener cuidado de ponerle palabras a la boca de Dios. Y Dios dijo, eso, hermanos, debemos de estar seguros que Dios lo dijo. Como pastores, como líderes de la iglesia, tenemos que estar bien direccionados en el plan maestro, en el pacto, para seguir esa dirección y no ser falsos, ser hallados falsos, tener ese error, porque si no, hermanos, seríamos como los fariseos, ¿verdad? Que eran ciegos, que guiaban a una nación ciega. Y luego lo más tremendo no es que dice, bueno, pues por ciegos hay que ayudarlos, dice, van a caer. No es porque, ay, pues es que yo me equivoqué, yo no sabía. Todas las consecuencias, hermanas, son eternos, hermanos, son eternos. Por eso, hermanos, nosotros no debemos de cambiar la palabra. Al contrario, debemos de aferrarnos a ella. Porque a través de esta palabra de Cristo, de que se oiga su voz, mucha gente la puede oír y mucha gente, ¿verdad?, puede venir al conocimiento de Dios. Pero mucha gente, hermanos, si la damos de una manera incorrecta, puede caer juntamente con nosotros. Nosotros, hermanos, como iglesia, somos los responsables de guiar a las personas. Somos la luz. Alumbra a todo el mundo, pero no la alumbra porque soy muy bonita o porque soy muy feliz. Alumbro porque llevo la palabra. Y la palabra es la que va alumbrando el camino de todos. Porque eso es lo que alumbra a Cristo. Cristo es la palabra. Entonces, ¿cómo vamos a alumbrar? Ay, qué bonito alumbras porque te ríes mucho. No, eso no es alumbrar. Claro que luces bonito y te ves bien porque estás gozoso. Pero el alumbrar es con la palabra de Cristo. Por eso nosotros tenemos que enfocarnos y direccionarnos en esta guía que el Señor nos ha dado. Y tenemos que ir alumbrando a la iglesia, hermanos. Ahorita en la iglesia, hermanos, hay muchos que todavía no están con la luz correcta. Pero nosotros como iglesia, como líderes, tenemos que irlos alumbrando. Debemos de cada vez que vamos a compartir algo, hermanos, cada vez que vamos a compartir algo es decir, bueno, voy a ir en esta dirección, es correcto, Señor, escudriño la palabra, me siento y la dirijo. No es por un sentimiento que tengo hacia un hermano, no es por una cosa que quiero decir a la otra o echarle una pedrada. No, hermano, porque si hacemos eso, causamos mucho daño. Eso es darle desperdicio a la iglesia. Nosotros tenemos que direccionarnos en Cristo y estar seguros, hermanos, que es palabra de Dios. No actuar porque sí. Algo que les aconsejo mucho a las hermanas de aquí, porque yo trabajo mucho con ellas. Les hemos dado autoridad para que puedan aconsejar. Pero siempre les digo, hermano, que nunca hables de más. No quieras ser más bueno que Dios. Y yo les ponía el ejemplo de que cuando recién iniciamos en la iglesia, hermanos, había una hermanita muy linda en la iglesia, pero tenía un esposo muy tremendo. Un esposo que, ay no, cada vez que veía lo que hacía, hasta a mí misma me tendía a causar coraje. ¿Por qué? Por cómo era. Pero pienso que Dios lo permitió que viera todo eso para que yo aprendiera algo. Porque en el momento que ella me pedía consejos,
personalmente yo quería decirle, déjalo ya, córrelo. Ese hombre ya no sirve, ¿verdad? ¿Cómo permites que te cause eso, que te diga eso? Eso era mi sentimiento. Eso era lo que yo quería que hiciera. Pero cuando yo iba a la palabra, cuando yo veía y escudriñaba la palabra, no me permitía que dijera eso. Y a veces yo decía, ay, Señor, ¿por qué no puedo decirle eso, verdad? Pero es que no podemos hablar por nuestra cuenta. Nosotros solamente estamos para hablar las palabras de Dios. Y aunque a lo mejor mi sentimiento de querer ayudarla, de querer, no sé, pues abrazarla o darle ánimo, era así como que déjalo, abandónalo, tíralo, no permitas que te insulte, no permitas que te maltrate, que te golpee. Pero, ¿sabes? Cuando ya vas a la palabra y dices, ¿sabes qué? Dice la escritura que como no cree, tú tienes que ganarlo con amor. Sirve a tu marido. Ayúdalo. Dios va a hacer que cambie. Y si no cambia, Dios te lo quitará. Dios te lo va a quitar, pero ya es una decisión de Dios. Que no sea tu decisión. Y si decides dejarlo, entonces vas a quedarte sin casar. Porque así lo dice la escritura. Y eso, hermanos, son consejos que nosotros tenemos que dar. Y no podemos dar porque en ese momento, ay, ese hermano o esa hermana me cae mal. Y en ese momento, ese sentimiento, quiero decirle, no, mejor cállate. Si tienes un sentimiento, mejor cálmate y después hablamos. O si no me sé la respuesta, no la inventes. Después la investigo, pero no pongas palabras en la boca de Dios. No le aumentes a la palabra de Dios, no le quites. Si vas a orar por un enfermo, no digas, Dios me dijo que va a sanar, si no estás seguro, porque eso también ha causado mucho daño en la iglesia. Van personas a orar por una persona enferma y Dios me dijo que va a sanar y muere. Y las personas no la agarran en contra del hermano, sino se van en contra de Dios. Dios dijo que le iba a sanar, ¿por qué no la sanó? Pero si Dios no había dicho nada, si el hermano se le ocurrió en ese momento por la emoción y por la euforia decir eso, hay que cuidarnos, hermanos. Cuidarnos. No podemos decir, va, como los que dicen, dice la palabra, ayúdate que yo te ayudaré. Eso es incorrecto, no dice la palabra. Nosotros no podemos cambiar la palabra, hermanos. Tenemos que llevar la voz del buen pastor para que mucha gente se salve. No es lo que yo pienso, no es lo que yo quiero, no es lo que yo siento. Es la palabra de Cristo la que hace efecto, la que da el poder. Y nosotros, hermanos, tenemos que llevar esto a la iglesia Rosa de Sarón en Tlaxcala. Yo creo que Dios está haciendo cosas buenas y grandes ahí en Tlaxcala. Y yo creo, hermanos, que Dios los ha levantado a ustedes para llevar este mensaje glorioso a la iglesia. Así es que, hermanos, yo los animo en el nombre de Jesús a convertirnos en esos maestros sabios, a esa luz que alumbra la palabra de Dios y que guía a mucha gente, pero no la guía conforme a mis sentimientos o a mis ideologías, sino que la guiamos conforme a la palabra de Dios. Que vamos en esta dirección, que vamos encaminando en esta dirección. Nosotros, hermanos, no somos los que manipulamos. No nos podemos convertir en manipuladores para que la gente haga lo que yo quiera. No se trata de que la gente haga lo que yo quiera. Se trata que la gente oiga la voz del buen pastor y la obedezca. Que obedezcamos todos a Cristo. Eso es lo que, a esa dirección vamos a llevar a la iglesia.
En esa dirección vamos a llevar a la iglesia, hermanos. Esa es la dirección. No es que la gente haga lo que yo dije y lo que yo pienso. Porque hasta eso a veces pasa, hermanos. Predicas algo, predicas de no sé, de no estés enojado. Y luego ves al hermano que se enojó y tú te frustras. Ni entendió nada de lo que yo dije. Hermano, tú no eres nadie para juzgarlo. No vas a querer que él haga lo que tú quieras. Deja que Dios obre en su vida. Es palabra de Dios, no es palabra tuya. Y si Dios le está permitiendo eso, Él le está enseñando algo. Y tenemos que aprender a amarlos y a llevar la palabra de Cristo sin frustración, sin enojo, que sea una palabra pura, fresca de Dios, llena del poder de Dios. Que las personas que vayan a la iglesia Rosa de Sarón escuchen la voz del buen pastor. Vamos a orar. Amén. Padre, gracias por este tiempo glorioso. Gracias por tu palabra fresca, viva. Gracias por el gozo que pones en nosotros. Gracias, Señor, porque nos has escogido y estamos enfrente de la iglesia. A mis hermanos, a ti te plació levantarlos, Señor, y llenarlos de tu poder y ponerlos como líderes ahí en Tlaxcala, Señor. Y yo creo, Señor, es porque tú los estás usando grandemente. Llénalos de tu poder, Señor. Quita toda palabra, todo sentimiento en contra de ti, Señor, y que podamos realmente, que ellos puedan transmitir ese mensaje perfecto, ese mensaje tuyo a la iglesia. Que estos fundamentos queden en la iglesia marcados, Señor. Que estos fundamentos, Señor, sean las bases donde la iglesia se va a edificar en el nombre de Jesús. Para que esta iglesia permanezca, Señor, y no sea movida en el nombre de Cristo Jesús. Oramos, Señor, por ellos como maestros. Señor, usa grandemente al que va a estar compartiendo tu palabra este viernes. Llénalo de tu poder, de tu gloria. Que tu presencia llene, Señor. Revela tu palabra, Señor. Que la iglesia oiga tu voz. Que oiga tu voz. Que no sea la voz del predicador, que sea tu voz. Que no sea la voz del maestro, que sea tu voz. Para que entre al corazón y tus ovejas oigan tu voz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.